Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Hemos venido hablando del orden de Dios para la iglesia. Y durante algunos domingos hablamos acerca de el llamado que Dios hace a algunos creyentes para que se conviertan en sus ministros. Y estuvimos hablando acerca del llamamiento, lo que es el llamamiento. Mi esposa les estuvo enseñando acerca de qué preguntas hacernos en relación a si tengo o no un llamado de orden ministerial. Hace 8 días les compartí acerca de las objeciones que colocamos al llamado y cómo Dios tiene una respuesta en su palabra para atender a cada una de nuestras objeciones. Y en esta mañana quisiera hablar de la segunda etapa del proceso en el cual un cristiano se vuelve un ministro. Etapa número 1, llamamiento, y etapa número 2, preparación. Hoy vamos a hablar del tiempo de la preparación. Diga conmigo, preparación. La preparación no solamente en el campo ministerial, sino en el campo laboral, en el campo académico, en el campo vocacional, es necesaria, se requiere para la vida del futuro ministro, porque este tiempo de preparación nos va a facultar para estar de pie cuando sea el tiempo de Dios para usarte. Una persona que ha pasado por este tiempo de formación es una persona preparada. ¿Y qué significa preparado? Acá tenemos una imagen, porque precisamente la palabra preparado significa un tiempo previo antes de pararme en el llamado, en el ministerio, en el propósito que Dios ha establecido conmigo. El tiempo de preparación es un tiempo que debo tener previo al momento de realizar el llamado. Y a mayor llamado, mayor preparación. Porque sabe, el recibir un llamado de parte de Dios no significa que ya estemos listos. Recuerde que Dios tiene esa facultad de ver la obra terminada, pero muchos de nosotros, al ser llamados, solamente somos obra gris y necesitamos un proceso de formación, y eso acontece en el tiempo de la preparación. Con razón Jesús dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque los escogidos son aquellos que han conscientemente aceptado el tiempo de la preparación en sus vidas. Es diferente el día en que Dios nos llama y el día en el que somos enviados a ejercer el llamamiento. El tiempo entre esos dos aspectos es el tiempo de preparación, el tiempo de formación. Muchas personas creen que cuando Dios les llama es el tiempo de salir apresuradamente a hacer algo para aquello por lo que generalmente no están preparados. Y por eso hay muchos ministerios que se iniciaron antes de tiempo, que se saltaron el tiempo de la preparación y de la formación. Y yo no quiero que eso pase en su vida, yo no quiero que eso acontezca en la vida de nuestros jóvenes. Escúcheme, el tiempo de preparación no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido. Así que si usted ha sido llamado en el área ministerial, usted tiene que apartar tiempo para invertir en su futuro ministerio. Yo no estoy de acuerdo
que las personas, para su formación y crecimiento espiritual, las cosas se les debe regalar. No es saludable, no es bueno. Debe pagarse un precio, así como estamos dispuestos a invertir en nuestra vida de salud, en nuestra vida académica. Debemos estar dispuestos también a invertir en nuestra vida de preparación ministerial. Y esto incluye el tiempo de formación ministerial. Por eso en este tiempo de formación, posiblemente Dios lo va a poner a usted a hacer tareas que no tengan directamente que ver con su llamado. Limpiar los baños, cuidar los carros, doblar boletines, correr sillas, hacer montaje, bajar los equipos, llamar a los nuevos. Tareas que si usted no conoce lo que hoy vamos a estudiar, podría usted en un momento dado decir: yo estoy perdiendo mi tiempo. Pero recuerde, el tiempo de preparación no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido. La Biblia habla acerca de la necesidad de prepararnos. Mateo capítulo 3, versículo 3, Juan el Bautista, hablando en el desierto, declaró lo que Isaías 600 años atrás dijo: preparad el camino y enderezad sus sendas. Necesitamos prepararnos. Juan el Bautista tenía el ministerio de preparar el camino para que las personas recibieran a Cristo. Mateo 26, 17, los discípulos vienen a Jesús a propósito hoy de la Santa Cena que celebramos. Los discípulos le dijeron: Maestro, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Es increíble cómo la Biblia nos habla permanentemente de la necesidad de prepararnos en aquello para lo cual Dios nos ha llamado a servir. Jesús preparó durante 3 años a los 12 y luego de preparado los envió para que ellos alcanzaran al mundo. Había una preparación en el oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento. Y del mismo modo, la salvación tan grande que se nos otorgó a través de Cristo fue algo previamente establecido por Dios. Jesús estaba preparado como cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios es un Dios que ha invertido en preparación y que quiere que su iglesia, que ha sido llamada a servirle, se prepare. De hecho, hay algo bien interesante que yo quisiera hoy poner sobre ustedes, porque Dios nos viene preparando desde el vientre de nuestra madre. Eso es algo que me emociona y a la vez me impacta de parte de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y tal vez tú, joven de 16 años o adulto de 40 años, tienes muchos pensamientos, muchos sueños, muchas posibilidades de hacer cosas en la vida. Pero sabe, al final el consejo, el propósito de Dios se establecerá en tu vida. Y digo que Dios viene formándonos desde el vientre de nuestra madre, porque hay 2 momentos relacionados con la preparación de Dios a nuestra vida. El primer momento es aquello donde Dios nos prepara sin que nosotros sepamos que seremos usados en el ministerio. Dios, cuando te llama, ya te ha preparado. Te ha dado algo que tú vas a requerir en el ejercicio del ministerio. Dios no va a desperdiciar nada de lo que tú has vivido. Tu trasfondo familiar, tu lugar de origen, los estudios que has hecho. Muchos jóvenes me dicen: pastor, yo creo tener un llamado ministerial, ¿qué debo hacer? Y yo le digo: estudie. Yo soy contador público titulado. Ahora cuento historias al público, bíblicas. Pero me preparé durante años en la universidad. Mi esposa, ingeniera industrial. Y mi consejo para una persona que tenga llamamiento ministerial es: estudie, prepárese, fórmese. Dios va a usar las capacitaciones para prepararnos para su obra y para su llamamiento. Un ejemplo: Moisés estaba
conduciendo las ovejas de su suegro Yetro. Y él podría decir, estoy perdiendo el tiempo. Pero no, Dios estaba formando en silencio. Dios estaba formando de forma silenciosa el corazón de un pastor, mientras él conducía las ovejas del suegro de Yetro. Y después Dios lo llama. Y eso que él aprendió en el desierto, con certeza le serviría a Moisés para ejecutar su ministerio más adelante. Aún Egipto, aún la sabiduría egipcia. Porque algunos me dicen, pero ¿cómo voy a entrar a la universidad si allí me contamino? No. El principio es el siguiente. Éxodo 12:36. Vamos a Egipto para despojar a los egipcios. Es cierto que Moisés fue criado por el faraón, por la hija del faraón, pero allí aprendió cosas que con toda certeza en el ministerio le sirvieron. Él fue entrenado en la sabiduría egipcia y todo lo que aprendió allí, porque Dios es la fuente de la sabiduría, todo lo que aprendió allí le sirvió para después ejercer su ministerio. Incluso este versículo acerca de despojar a los egipcios se aplica para la vida financiera. ¿Sabe usted que la Biblia dice que el dinero de los impíos está reservado para los justos? ¿Cuántos justos hay aquí? Pero si usted quiere que esa promesa se cumpla en su vida, usted debe ir a Egipto y despojar a los egipcios. No volverse a los egipcios, no terminar siendo un egipcio más, pero sí aprender los recursos que hay en Egipto para sumarlos al desarrollo de su ministerio. Proverbios 13:22 es el versículo al que yo hago referencia. El dinero de los pecadores, la riqueza del pecador está guardada para el justo. Así que usted, cuando profetice sobre Egipto, dígale: Egipto, ya voy a despojarte. Vaya acumulando, vaya guardando, porque de los justos es lo que los pecadores acumulan. Entonces, en relación a esto, y como hablamos hace algún tiempo acerca del llamamiento de Pablo, hoy quisiera con ustedes hablar del proceso de formación, del tiempo de preparación, desde el momento en que Pablo es llamado hasta que se comienza a manifestar su ministerio. En Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 16. Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 16, esta porción dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre. Por eso yo quiero que usted haga un recorrido hoy en su vida. ¿Qué situaciones, qué experiencias Dios le ha permitido a usted vivir y que hoy Dios quiere usar? Él dice: desde el vientre de mi madre Él me escogió y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí y para que yo predicara entre los gentiles. Y son detalles de la Biblia impresionantes. Por ejemplo, ¿por qué fue Pablo? Pablo tenía dos nombres: un nombre hebreo, porque sus padres eran judíos, pero un nombre gentil, que era Pablo. Por eso no es conocido como el apóstol Saulo, sino como el apóstol Pablo. Dios, desde el vientre de su madre, ya puso sus ojos sobre él. Dios tiene sus ojos puestos sobre la vida de Gabrielito. Tiene un plan, un propósito, y va a usar muchas situaciones en su vida: su trasfondo, su familia, su academia, para cumplir el propósito que Él ha establecido con él. De la misma forma, nosotros. Pablo era un ciudadano romano, pero también era un ciudadano judío. Y por eso en Filipenses 3:5 dice que él fue circuncidado. Tal vez fue de los pocos romanos que estaban circuncidados, pero era necesaria la circuncisión.
Él está haciendo referencia a su trasfondo y dice: yo fui circuncidado al 8º día, cumpliendo la ley. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. Y soy, en cuanto a la ley o en cuanto a su ideología religiosa, fariseo. ¿Qué más nos dice la Biblia en relación a Pablo? Él estudió con los fariseos. Hechos 26, le estoy dando estas referencias bíblicas para que usted pueda ir a casa y estudiarlas. Versículos 4 y 5. Allí se nos relata que hubo un tiempo donde Pablo estuvo en Jerusalén aprendiendo con los fariseos acerca de la ley. Dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, haciendo referencia a Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que desde el principio, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. ¿Quién fue su maestro? Gamaliel. En Hechos capítulo 5, versículo 34, se nos habla de Gamaliel, un doctor de la ley. Ahora, para Pablo, su futuro estaba seguir siendo un religioso fanático que perseguía a los cristianos y a todo aquel que se oponía a el fariseísmo. Pero Dios estaba usando situaciones como su formación académica, como su nacionalidad, como su trasfondo familiar, para convertirlo en lo que él llegó a ser. Muchos me dicen: pero yo aquí perdiendo el tiempo en esta oficinucha. El tiempo de preparación no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido. Hechos 18:3, la Biblia dice que el oficio de Pablo fue hacer carpas. Jesús posiblemente ayudó a José con la carpintería. Pablo aprendió el oficio de hacer carpas. Y sabe, ese oficio le sirvió después para poderse sostener en el ministerio. Por eso, mucho cuidado. Dios no llama a gente vaga. Dios no llama a gente desocupada o a gente frustrada en cualquier otra tarea. Porque algunos piensan que el pastor terminó siendo pastor porque eso la contaduría no sirvió. No, o no le daba. No es así. En mi proyecto, ahora, como yo no tenía al Señor, imagínense, yo me inscribí en una carrera de odontología en la Universidad Nacional. Y como no pasé, entonces me fui a estudiar contaduría en la Central. Nada que ver. Eso muestra que yo estaba ciego, que yo no tenía propósito, que yo no tenía visión, que cualquier bus que pasaba, ahí me montaba. Y para donde va Vicente va la gente. Pero Dios, que me escogió así como usted desde el vientre de su madre, que ha puesto sus ojos sobre usted y sobre mi vida, en silencio ha permitido situaciones que después nos van a ser de gran utilidad para el ministerio. Y no solamente me refiero al trasfondo, a la familia, a los lugares que usted ha visitado, a sus capacitaciones, al oficio que usted ha hecho, sino también a eventos de impacto emocional. Hechos capítulo 7, versículos 59 y Hechos 8:1. ¿Qué dice esta porción? Dice que Pablo fue testigo de la masacre, del sacrificio del primer mártir de la iglesia, de Esteban. Y eso fue seguramente un impacto emocional. ¿Sabe que una de las cosas fascinantes de estudiar la historia de la iglesia en su primera etapa, cuando la iglesia es perseguida, es darnos cuenta que nunca la iglesia creció como en aquel tiempo? Nunca ha habido conversiones como la Biblia lo registra de 5,000, de 3,000 bautizándose en el nombre de Jesús. Y paradójicamente uno pregunta: ¿por qué la gente se convertía a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque los romanos los tomaban de antorchas humanas. Los romanos los cogían, los metían en los fosos de los leones.
¿Y sabe por qué eso hacía que la gente se convirtiera? Porque la gente se daba cuenta que la fe era una fe real, auténtica, porque nadie estaría dispuesto a morir por Cristo si no fuese verdad. Así que aunque fue el tiempo más difícil de la iglesia, el de mayor persecución, hizo que muchos entregaran su corazón a Jesús. Y digo esto porque cuando el Señor se encuentra en Damasco con Pablo, el corazón de Pablo ya venía siendo preparado por ese episodio que él presencia. Ver a Esteban, que mientras es apedreado a causa de su fe, no niega a Jesús como algunos quizás lo harían, sino que levantó sus manos y repitió las mismas palabras de Jesús: Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Y en ese momento el cielo se abrió, el Hijo de Dios se puso en pie y la gloria de Dios fue vista por Esteban. Y Pablo fue impactado, y eso fue un evento que Dios usó para llamarlo. ¿Dónde encontramos el llamamiento de Pablo? En Hechos 9. Voy a leer versículo 17 al 19. Ananías, que fue el discípulo escogido por Dios para ministrar a Pablo, le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y entonces recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Quiero con ustedes hacer una cronología bíblica. Quiero mostrarles los lugares donde Pablo comenzó a ir en su proceso de formación, en su proceso de preparación después de el llamado. Así que para que no se aburra, es bueno que usted tome nota de los puntos más sobresalientes que yo le voy a dar. Primero, él estuvo unos días en Damasco, y aquí el rey nos ha preparado un mapa para poder ubicar el primer lugar del que les quiero hablar: Damasco. Todo comienza en Damasco. Ese es el lugar del llamamiento y es el lugar donde comienza el proceso de formación en la vida de Pablo. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia en relación al proceso de formación y qué quiere Dios que apliquemos en ese sentido. Voy a volver a leer lo siguiente. Dice que el apóstol Pablo se bautizó. O sea que eso me habla de lo primero que debe haber en una preparación. Debe haber cobertura. Él se bautizó ahora en el nombre de Jesucristo. Así que él fue llamado, pero nunca se desprendió de la iglesia. Fundamental. Porque algunos reciben un llamado y dicen: ay, esta iglesucha, eso no es nada para mi llamado tan grande. Y cometen un gran error. Muchos han salido detrás de su llamamiento sin haber pasado el proceso de preparación. Pablo me fascina ver esto. Él se bautizó, una ordenanza que se practicaba en la iglesia local, y permaneció con los discípulos del Señor. Él se dejó instruir. Por eso, número uno, en Damasco, en el tiempo de preparación, vemos la necesidad de una cobertura eclesiástica. El que usted esté cubierto por la iglesia, a usted le da legalidad ministerial. Muchos ministerios hoy están estancados. Y yo puedo ver que tienen un llamado real, pero al no ser parte de la cobertura de la iglesia, están estancados. La Biblia muestra con toda claridad que una vez él recibió el llamado, él estuvo con los discípulos y fue parte de la iglesia. Muchas personas, cuando reciben un llamado, y irás a las naciones y te conocerá el mundo y escribirás libros y tu nombre será famoso, y entonces tendrás 5 Don Play, de eso ya no existe, pero los tendrá. Y dice: wow.
Y cuando sale sin la cobertura de la iglesia, ¿sabe qué ocurre? Lo he visto. Terminan sirviendo en el mundo. Terminan ofreciendo sus dones al mundo. Regresan a Egipto. Debemos despojar a los egipcios y no ser parte de ellos. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Mire, es tan tremenda la Biblia que en Hechos 9:20 dice que Pablo, tal vez emocionado por haber recibido un llamado de esa magnitud, al instante comenzó a predicar. Y la Biblia dice al instante. La Biblia dice enseguida. Pero no podemos saltarnos el tiempo de la preparación. No podemos evadir este tiempo tan necesario en nuestras vidas. Mire, cuando yo conocí al Señor y recuerde que nosotros, nuestras líderes del grupo donde conocimos al Señor eran dos viejitas. Yo les he hablado en especial de una de ellas, bien pentecostal, bien tremenda. O usted caía bajo el poder o ya lo tumbaba, pero ella siempre vencía. Y siempre nos profetizaron acerca de lo que hoy estamos ejerciendo en el ministerio. Y claro, y yo salí emocionado y dije, ¿será que ya dejo todo lo que estoy haciendo y salgo a predicar? Y en relación a eso, el Señor me dijo, no es el tiempo. Pero yo tenía afán. Además, que cuando nosotros salimos a predicar, recién obtuvimos el llamado, a veces lo hacemos en un espíritu equivocado, por falta de formación. Mire lo que dice Hechos 9:22. Me gusta la Reina Valera de la versión del 95. Porque dice que cuando Pablo predicaba, tratando de convencer a la gente de que volviera sus vidas a Cristo, se enardecía. Y eso me hizo acordar cómo predicaba yo cuando Dios me hizo un llamado. Yo predicaba así. Yo predicaba como con el propósito de que la gente se convirtiera de sus ídolos. ¿Cuántos de nosotros, en el afán de que la gente se conociera del Señor, no le dimos duro a la Virgen, a la Iglesia Católica, a los santos, a los curas, a los rezanderos? Ahora, claro que hay que darles duro, pero llega un momento con una sabiduría donde usted lo puede dar. Pero al comienzo salimos a predicar enardecidos. Y como resultado de eso, la gente que escuchó a Pablo quiso matarlo. ¿Por qué? Porque él no se podía saltar el tiempo de la preparación. La falta de preparación muchas veces sentencia a los ministerios, porque los convierte en ministerios legalistas, con falta de amor y de compasión. Por eso la Biblia dice, no coloquen a predicar a los neófitos. No solamente porque ellos pueden caer en orgullo, sino ¿sabe por qué? Porque salir a hacer algo precipitadamente, sin ser formado, sin tener la cobertura de la iglesia, lo puede a usted desanimar en su llamado. Mire, conocí el caso de unos pastores que tenían un llamado sobre su hija. Dios les habló proféticamente y le dijo que sería una tremenda mujer de Dios. Así que la pusieron a predicar. Ella solamente tenía 15 años, 16 años. Ahora, hay un llamado, claro, pero el llamado no garantiza que de una vez, al instante, usted va a salir a ejercitarlo. Tiene que estar siendo preparado. Juan, yo sé acerca del llamado que en él hay, pero lo que algunos no saben es que él pasa horas practicando su instrumento musical, y fuera de eso yo me lo llevo al seminario bíblico, camine, y allí está junto con los líderes de la iglesia recibiendo la formación, que incluso me llamó el director y me dijo, ¿y si está bien que alguien que no tenga 18 años esté en el seminario? Pero necesitamos invertir en el tiempo de la preparación, porque algunos solamente piensan que es soplar y hacer botellas. No, la preparación es fundamental. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en la emoción del llamado la pusieron a predicar. Y claro, pues como eso sale en redes y todo esto, usted sabe que la gente a veces sin sabiduría o gente mundana es inclemente.
y ella publicó su video de la predicación. Era su primera predicación. Yo defiendo a los que han tenido que reemplazarme aquí, porque la gente les da duro. Ay, me aburrí, me salí, esa que no vuelve a predicar. Yo digo, pero ¿cómo más aprenden si no se les da la oportunidad? Entonces la acribillaron. No sé si me entiende esa palabra, pero le empezaron a decir, mire tal mal que habla, mire la falta de doctrina, mire cómo se viste, porque la gente a veces se queda en eso. Y entró en una depresión profunda. Y los papás dijeron, ¿qué hacemos? El asunto fue que usted los lanzó antes de tiempo. Por eso es importante el tiempo de la formación. A mí me dijeron, cuando yo ya tenía toda la pasión para predicar y ganar y alcanzar el mundo, me dijeron, Omar, te estamos protegiendo. Y no lo entendí. La verdad no lo entendí. Hoy ha pasado el tiempo y veo que eso mismo me dice a mí Dios en relación a algunos de ustedes. Pueden tener el llamado, pero necesitas protegerlos. Porque si se exponen antes de tiempo, le va a acontecer lo que le pasó a Pablo. ¿Qué le pasó a Pablo? Quisieron matarlo. Jesús mismo dijo, Juan 7:6, mi tiempo aún no ha llegado. Y eso es algo sensato que uno tiene que decir en relación al llamado de Dios para nuestras vidas. Mi tiempo aún no ha llegado. Eso es sensato. Que usted pueda delante del Señor decir, Señor, que no me saques antes de tiempo. Más adelante, Hechos 9, 23 al 25, dice que pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matar a Pablo. Y sus enseñanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Pero los discípulos, la bendición de la cobertura. Los discípulos, tomándolo de noche, ¿qué estaban haciendo? Protegiéndolo. Tomándolo de noche, lo bajaron por el muro y descolgaron en una canasta. Yo no sé si Pablo era muy chiquito o las canastas de ese tiempo eran muy grandes, pero él bajó. Y este mismo episodio, Pablo lo relata en 2 de Corintios 11, 32 al 33. 2 de Corintios 11, 32 al 33. Él dice que el gobernador de Damasco, recuerde que esa es la primera ciudad que estamos estudiando, guardaba la ciudad de los damasenos con el propósito de prenderlo. Versículo 33, y entonces él fue descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Quién le ayudó a escapar? La iglesia. La iglesia protegía a Pablo. La cobertura nos protege. ¿A dónde se fue Pablo? Gálatas 1, versículos 15 al 18. ¿A dónde huyó? Después de ser descolgado de allí en Damasco, ¿a dónde fue? Y Gálatas 1, 15 al 18 dice que fue a Arabia. Y voy a leer esos versículos y quiero que usted me diga cuántos años pasó Pablo en Arabia. Dice lo siguiente: cuando agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia y me encomendó la tarea de predicar entre los gentiles a Cristo. Yo no consulté con ninguna persona, sino que fui a Jerusalén, a los que eran ni tampoco fui a Jerusalén, sino que fui a Arabia. Ahí está. Entonces ese es el segundo lugar, Arabia. Y si leemos los versículos siguientes, el 18, y dice, después de pasados 3 años. Entonces, tiempo de formación, tiempo de preparación, los días en Damasco y luego 3 años en Arabia. Acá vemos Arabia, el otro lugar que aparece ahí abajo. Así que él estaba en Damasco, primer lugar, allí se nos habla de la necesidad de la cobertura eclesiástica. Y en Arabia se nos va a hablar del propósito principal en el tiempo de la preparación, que es la revelación divina. Dice que Pablo no consultó con carne ni sangre, sino que el evangelio que él recibió, lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Esto es lo que me dice Gálatas 1, del 11 al 13.
El evangelio que yo predico entre los gentiles, porque recuerde que solamente hasta ese entonces predicaban el evangelio entre los judíos. Así que necesitaba Jesús tener un trato personal con el apóstol a los gentiles. Por eso él no consultó a Pedro, él no consultó a Jacobo, porque ellos eran apóstoles llamados a los judíos. El llamado de Pablo era un llamado específico que exigía intimidad y revelación divina. ¿Qué quiere Dios en el tiempo de preparación? Cobertura eclesiástica, pero intimidad, revelación divina. Por eso yo les digo permanentemente a los que me dicen, pastor, ¿por dónde comienzo? Yo le digo, formados para servir. Mejor dicho, sin formados ni pío. Y usted me puede decir, yo hice curso, maravilloso, lo celebro y Dios va a usar eso. Pero es importante recibir el ADN de la iglesia. Es importante formados para servir y todo el equipamiento que Dios como iglesia nos da, los congresos, los grupos fuente. ¿Para qué? Para que allí nosotros nunca nos desconectemos de esa revelación divina. Quiero ir al lugar número 3. Dice la Biblia que después de 3 años en Arabia, él entonces va de camino a Damasco, pero hace una escala técnica en Jerusalén para ver a Pedro. Y allí permanece 15 días. Así que el tercer lugar es Jerusalén. Por favor, Gálatas capítulo 1. Porque recuerde que estamos haciendo una cronología. Yo estudié fuertemente para que usted solamente tuviera que ubicar los lugares y los versículos bíblicos. Pero dice allí que después de Arabia, él volvió a Damasco. Después de 3 años subía a Jerusalén. Aquí está, es Gálatas 1:18. Después de esos 3 años fui a Jerusalén, el tercer lugar, y allí vi a Pedro. ¿Qué pasó en esos 15 días? Lo primero que quiero mostrar es porque solo fueron 15 días. Y para ello necesitamos escuchar al mismo Pablo que nos lo cuenta en Hechos, capítulo 22, versículos 17 al 21. El apóstol Pablo fue avisado por Dios mismo de que tenía que irse de Jerusalén porque todavía buscaban su vida para matarlo. Pero quiero que noten lo siguiente, Ricardo. Miren lo siguiente. Dice, y Hechos 22, 17. Volví a Jerusalén. Hechos 22, 17. Volví a Jerusalén y mientras estaba orando, ¿dónde? ¿Dónde estaba orando? Nunca se desconectó de la iglesia, a pesar de su llamadote. Él estaba en el templo orando y allí le sobrevino un éxtasis. Tuvo una experiencia espiritual con Dios. Y vi al Señor que me decía, date prisa y sal prontamente, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. En esta tercera etapa, Hadblady, es importante un tutor espiritual. ¿Quién fue el tutor de Pablo cuando él llegó a Jerusalén y cuando los mismos discípulos lo rechazaban? Bernabé. Es interesante que usted lea cómo la Biblia dice Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Y después del tiempo de formación ya no es Bernabé y Pablo, sino Pablo y Bernabé. Porque hay ministerios como los de Bernabé, los que impulsamos a otros para que se vuelvan famosos, pero se dejen formar. Ese es el punto. Hechos 22, 17 al 21 dice que Bernabé fue el instrumento usado por Dios para presentar a Pablo a los discípulos. Fue Bernabé quien trajo a Pablo. Me gusta esto porque un tutor espiritual endosa el ministerio. El aval de la iglesia, el reconocimiento de las autoridades es importante. Cuando nosotros vamos a algún lugar a ministrar, nos lo preguntan. ¿Y ustedes quién los envía? ¿Quién los recomienda? ¿Quién les da el aval? Y veo que esto es bíblico.
Estamos considerando que vengan a ministrar en nuestro congreso de Corazón a Corazón. Estamos hablando con Nidia acerca de un ministerio, pero queremos verlo antes. Queremos tomar tiempo, queremos orar al respecto y conocer el aval y saber si tiene un endoso espiritual que le dé aprobación para poder exponer la iglesia a su enseñanza. Por eso Pablo intentó, después de esos 3 años en Arabia, hacer el ministerio una vez más precipitadamente. Gálatas, en el capítulo 1, versículo 21, recuerde que estamos en Jerusalén. Fui yo a las regiones de Siria y de Cilicia, pero ¿qué pasó allí? A ver si lo buscamos acá, 21, no era conocido, aquí mi Biblia dice, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea en Cristo. Solo habían oído decir que aquel que en otro tiempo perseguía a la iglesia, ahora predica la fe. Pero ninguno le soltaba el púlpito. Claro, es que era un asesino, era un matón. Entonces, era peligroso. Entonces, oye, hermanito, Dios lo bendiga, pero aquí no predica. Cuarta etapa. Y yo sé que a ustedes les gusta esta etapa. Gálatas 2:1. Vamos a mirar cuarta etapa en el proceso de formación que tenemos allí, Gálatas 2:1. Después de pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estuvo esos 14 años? Entonces, no sé si vamos haciendo la cuenta. Llevamos 13 en Arabia y 14 ahorita, va 17 años y el ministerio todavía no se le ha manifestado. Tiene el llamado, pero está en etapa de formación. Ahora, me gusta esto. Vuélvame a colocar el versículo, por favor. Dice allí, pasados 14 años, ya avanzado en su proceso, subió a Jerusalén, pero esta vez ¿con quién iba? Con el tutor. Él fue y lo presentó. Mire, él es hijo de la fe. Yo lo envío. Él tiene el corazón de la iglesia. Él puede impartir eso. Pero si no hay un aval, y algunos salen precipitadamente sin ese aval, por eso es que el ministerio está detenido, estancado, porque Dios es un Dios que corresponde a los principios de la palabra. Quiero mostrar dónde estuvo 14 años Pablo. Y en relación a esto, la Biblia dice que él estuvo 14 años en Tarso. Nuevamente fue enviado allí por protección. Hechos capítulo 9. Regresó a su ciudad natal. Ahí nos la van a mostrar nuevamente en el mapa. Tarso era la ciudad de origen. Entonces, Hechos 9, 29 dice que hablaba Pablo con valentía en el nombre del Señor. Discutía ya no con los judíos sino con los griegos. Y estos que intentaban matarlo. El diablo va a robar, matar, destruir su ministerio. Y una forma de matarlo, ¿sabe qué es? Que salga antes de tiempo. Muchos bebés mueren así, porque salen antes de que los pulmones estén madurados. El tiempo de la preparación. ¿Qué hizo la iglesia? Versículo 30 de Hechos 9. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso, la ciudad número 4, 14 añitos en Tarso. Entonces, número 1, cobertura espiritual. Número 2, revelación divina. Número 3, tutor espiritual. Número 4, el tiempo de espera. ¿A cuánto les gusta ese tiempo? En un tiempo donde no se nos dice mucho de lo que estaba haciendo Pablo. Es como el tiempo de Jesús. Después de los 12 años, vuelve a aparecer a los 30. Y algunos dicen, ¿qué hizo 18 años? Estaba en el tiempo de preparación. Él crecía en gracia, en sabiduría, en estatura delante de Dios y delante de los hombres, haciendo referencia a Jesús. Tengo un cuadrito acá que quiero mostrarle acerca de algunos hombres de Dios, su llamado final, pero la duración del tiempo de preparación.
Moisés tuvo 40 años de preparación en el desierto. ¿Y qué terminó siendo? El libertador del pueblo judío. José, 17 años en prisión. ¿Y cuál era el llamado de Dios para su vida? Estar en el palacio como gobernador de Egipto. Josué, 40 años en el desierto. ¿Qué terminó siendo? Capitán del ejército de Dios. Jesús, 30 años de rechazo y terminó siendo rey de reyes. Pablo, 17 años le puse yo, contando los 14 de Tarso y los 3 de Arabia. Apóstol de los gentiles. Y David, 15 años de persecución y rechazo, rey de Israel. El siguiente nombre que no aparece ahí es el suyo. ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué terminará usted haciendo en el reino de los cielos? Si Juan me vas ayudando, por favor. Números 9, versículos 17 al 18. Acá nos habla de la nube que representa la presencia de Dios que caminaba con el pueblo. El tiempo de espera es un tiempo donde usted tiene que aprender a leer las estaciones de Dios en su vida, lo que Dios está haciendo. Algo pasaba con la nube. Dice en la Biblia que cuando la nube se levantaba y se movía, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Avanzar. Y hay momentos donde Dios te va a decir: avanza, conquista, predica. Pero también hubo momentos, temporadas largas, donde la nube se detuvo. Y digo esto porque tal vez alguna persona que me está escuchando en esta mañana dice: yo siento eso, pastor, que el ministerio está detenido. Siento como si de repente yo iba avanzando a pasos agigantados detrás de la nube y la nube se estacionó. Y debemos aprender a leer esos tiempos de Dios para nuestra vida. Hay tiempos de levantarnos, avanzar, conquistar, hacer. Pero habrá tiempos donde la nube sencillamente se detendrá. Y allí, ¿qué debemos hacer? Esperar. El tiempo de la espera. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. En ese tiempo de espera, aprenda de otros. Póngase a hacer lo que lo pongan a hacer. Permita que Dios siga trabajando y formando su carácter. Quiero mostrarles algo. En Hechos 9, versículos 30, Pablo se va a Tarso. Y sorpresa, no se vuelve a hablar de Pablo. Termina el capítulo 9 y ahora empiezan a hablar de Pedro. Capítulo 10, Pedro y Cornelio. Capítulo 11, Pedro y la iglesia de Jerusalén. Capítulo 12, Jacobo, muerto, Pedro encarcelado. ¿Cuándo vuelve a aparecer Pablo? ¿Cuándo vuelve a surgir Pablo? Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4. El quinto lugar, Antioquía. Después de 17 años de formación, después de 17 años de permitir a Dios que lo preparara, la Biblia dice que hubo un congreso de restauración sexual, relacional y emocional. Ahí no dice eso, te lo digo yo. Y ese congreso tuvo su epicentro en Antioquía, no Antioquia aquí, el paisa, no, Antioquía. Allá nos lo mostrarán después en el mapa. Allá había profetas, allá había maestros, allá estaba Bernabé, el que endosaba el ministerio de Pablo, el que le daba soporte espiritual, su entrenador. Y dice, versículo 2, que mientras estaban allí ministrando al Señor, el Espíritu Santo, después de 17 años de formación, dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Y ese día se llamó a Pablo entre la congregación, le dijo: tú, ven. Dios dice que ya estás preparado. Y comienza allí la tercera etapa, la etapa del ungimiento, para después dar paso a la cuarta etapa, la etapa del envío. Padre, te doy gracias en esta mañana. Y te damos gracias, Señor, por el tiempo de formación tuyo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy comprendo que situaciones de las que en ocasiones yo me he quejado, mi casa, mi familia, mi vida económica, el tiempo que a veces veo como perdido, Señor, es una manera como tú en silencio estás formando mi vida para tus propósitos. Señor, perdóname porque en ocasiones me impaciento, soy precipitado. Y aunque estamos hablando del
del llamado ministerial. Tal vez hay propósitos particulares de Dios para usted, para su empresa, para su vida académica o familiar, que en ocasiones lo desesperan. Y es importante entender que Dios está preparando en silencio a ese maravilloso esposo, a esa maravillosa esposa, a la llegada de ese hijo que alegrará la casa, y que llegará ese día de la visita a Antioquía, donde Dios te llamará y te dirá: estás listo, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Hay alguien que puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Apláudalo. Señor, muchas gracias por ser un Dios coherente en tu palabra y en tu trato para con nosotros como iglesia. Te damos honor, te damos gloria y te damos alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levántese, por favor, busque a alguien, dele un fuerte abrazo y dígale: Dios te habló en esta mañana. Dígale: eso fue de parte de Dios para ti en esta mañana. Dígaselo con gozo, con alegría. Eso fue una carta de Dios para ti. Él te está preparando para llevar a cabo su propósito y su llamamiento en tu vida.